siguiente algo funcional, ya sea para la familia, para una clase estudiantil, entre otras opciones. Al definir el concepto de norma lingüística, es necesario que tomemos en cuenta que no solo se trata de la norma en el sentido corriente o establecido, por decirlo así, impuesta por algunos criterios de corrección, sino que la norma lingüística es la norma objetivamente comprobable de una lengua. La norma ahí la norma que siguen los hablantes necesariamente por ser miembros de una comunidad lingüística y no aquella que se reconoce como, digamos, que hablan bien. Lo que en realidad se impone al individuo es la limitación de su libertad expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema, también dentro de un marco fijado por las realizaciones tradicionales, que es la norma. Muy bien, él fue un personaje muy trascendental para la norma lingüística y es Louis Troyer. Él define la norma como un conjunto de rasgos distintivos que en la manifestación concreta del sistema de la lengua permiten reconocer los elementos entre sí. Pero ¿quién fue Louis Troyer para, digamos, que pueda aportar hacia ese tema de la norma lingüística? Bueno, él fue un lingüista danés, fue un maestro indiscutible del Círculo Lingüístico de Copenhague. Copenhague es la ciudad en la que él nació y nació allá por los años de 1899. Así que del Círculo Lingüístico de Luis vamos a estar hablando un poquito más adelante y qué es lo que, cómo fue que él lo manifestó y también cómo fue que lo dio a entender en aquella época. Tenemos también a Eugenio Coserio. ¿Y quién fue Eugenio Coserio? Bueno, él fue también un lingüístico especializado en la filología románica. También fue una de las máximas figuras de la lingüística en el siglo XX. Tenemos dos personajes que fueron muy importantes en el siglo XIX, que fue ahí el señor Luis, y también en el siglo XX hace su aparición ese señor Eugenio Coserio. Él nació en Rumania en el año de 1921 y él dice que que para él la norma es el conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad determinada por su realización efectiva, incluyendo en el conjunto los rasgos no distintivos y las variantes contextuales. Se trata entonces del conjunto de principios lingüísticos que regulan el uso de una lengua. Tenemos dos autores muy importantes, dos personajes muy importantes en el siglo XIX, tanto como en el siglo XX también, que ellos ayudaron al desarrollo del concepto de lo que era la norma pues era que básicamente un conjunto de principios, dice que ayudaban a regular el uso de la lengua, o sea, a la manera de expresarse. Veamos un poquito de la historia acerca de la norma lingüística. La palabra norma proviene del latín y fue documentada en 1616. Imagínense que eso no es un concepto tan nuevo, sino que ya fue que documentada en el año 1616. Bueno, pero tradicionalmente se hacía referencia a la norma establecida por la Academia de la Lengua Española,
Sabemos que esta identidad de la Academia de la Lengua Española es la que rige la manera de los conceptos, de los significados de varias palabras, y también que da como aquellas normas o como aquellas regulaciones en la manera de cómo se va a escribir o en la manera de cómo se debe de hablar, cuáles palabras se tildan y cuáles no. Bueno, pues esta academia consideraba que eran sus dictados los que fijaban el uso y le daban esplendor y unidad al idioma del español. También como modelo lingüístico, eso fue tomado como una lengua literaria, siguiendo un patrón latino de imitar y las obras de los grandes poetas clásicos con los que se aspiraba a lograr la perfección en el uso del lenguaje. Nosotros ahora conocemos el idioma español que proviene de España y también conocemos el español, digamos, como ese español latino, que a lo mejor puede ser que las palabras cambien con su significado dependiendo del país. Entonces lo que querían hacer era regular esa forma y darle como ese sentido a las palabras en el idioma español. La norma como aquello que garantizaba el uso correcto de la lengua estuvo siempre presente en la enseñanza tradicional. Recuerden que que las personas antiguas, o sea, ya por la época de aquellos personajes de los años muy antiguos, ya se venía aquella escritura, y ellos fueron quienes le iban dando la forma, y con el pasar de los años y con el pasar de los personajes y todos sus aportes es como se ha ido mejorando esto. Pero el fin era dotar al alumno de las reglas que le permitieran establecer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. En los países del habla hispana, tal afán correctivo se sustentaba en el predominio de lo establecido por la academia en los usos generalizados en cada uno de ellos, lo que carecían de suficiente prestigio lingüístico. Yo recuerdo que las personas, cuando estaba muy pequeña, que las personas mayores, siempre cuando decía alguna palabra incorrecta, ahora podemos ver que los niños, ¿verdad?, a veces dicen palabras incorrectas, y ¿qué es lo que hace una persona adulta? Corregirlo. Entonces esto no era como, digamos, como una manera de imponer algo, sino que era como aquello de querer decir las palabras correctas y las palabras incorrectas. El rechazo de las normas en las primeras décadas del siglo XX, bueno, pues tuvo lugar a partir del desarrollo de la lingüística sistemática. ¿Y qué fue esa lingüística sistemática? Bueno, eso fue una tendencia funcionalista cuyos componentes son una propuesta gramatical y una teoría del género y del contexto. Esa lingüística fue funcional y sistemática y tuvo sus orígenes en la tradición estructural funcional europea. Su referencia fundamental es de John Peirce, pero fue desarrollada por Michael Holiday. Este señor hizo un libro en el cual desarrolló la lingüística sistemática, y este señor hizo un libro que lo llamó La gramática funcional sistemática. Lo publicó en el año de 1944 y luego este libro fue expandido y fue formulado a numerosos discípulos de distintos continentes, es decir, que tuvo varias versiones. Fue tanto el conocimiento que se podía adquirir sobre este libro que lo expandieron y lo pasaron a otros lenguajes. Pero los lingüísticos comenzaron a utilizar la norma desde otro punto de vista. Recuerden que cada año, cada siglo, cada década
iban ahí naciendo personajes que tenían su propio concepto acerca de la norma lingüística. Y ese concepto se fue modificando en la misma medida en que iba avanzando el conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Los que están en mi grupo, ahí en el grupo número 15, yo en el foro número 8 les hice unas preguntas y era ver cuáles eran los significados de el lenguaje, lengua y habla, porque son muy diferentes. Por ejemplo, tenemos que el lenguaje es la habilidad que posee cualquier ser humano de poder entablar una comunicación. Todos los que estamos acá tenemos esa habilidad de poder estar entablando una comunicación. También de poder articular las palabras, de poder expresar lo que sentimos o lo que pensamos. En cambio, la lengua es la que está basado en un sistema de signos que está establecido por la sociedad. Y el habla, esto es un acto de manera individual que se realiza de manera física y muy específica de la lengua. Así que en el foro número 8 yo les hacía ver como digamos la diferencia de cada una de esas. Puede ser que se parezcan tanto y que uno a lo mejor asimile que su significado es igual, pero no. Así que conforme fue pasando los años y con el fortalecimiento de las academias de la lengua en las diferentes naciones del mundo, pero más que todo sobre el hispano, el avance de las comunicaciones en la red de redes y la ampliación de los miembros de las academias de la lengua española eran las que informaban la sistematización acerca de los usos que las personas estaban generalizando en los países y así colaborar en la elaboración de nuevos diccionarios. Así que con esa idea o con ese acontecimiento es como fueron surgiendo también los diccionarios, porque no es que se iba a decir un país que iba a hacer el diccionario y lo iba a hacer a su manera, sino que la misma Academia de la Lengua Española vio la necesidad de estar como en esa información y dar los diferentes significados de las palabras. Ahora bien, veamos las características. La norma lingüística, ella posee sus características. Y la primera es que la norma lingüística contiene solo lo que en el hablar concreto es repetición de modelos anteriores e implica la eliminación de todo lo que en el habla es aspecto totalmente inédito, variante individual, ocasional o también puede ser la momentánea. La otra característica es que está sujeta a limitaciones de orden social, es decir, aquellas necesidades de comprensión y exactitud por las personas. Y también posee un orden lingüístico, que es la estabilidad de la lengua. La siguiente es la actividad lingüística. La actividad lingüística, que es un producto lingüístico y también es obligatoriedad. O sea que las personas que no poseen esa habilidad para poder hablar, ellos no pueden, como tal vez comprender acerca de estas características y por lo tanto ellos no pueden comunicarse y ni expresar por medio del habla. La norma es variable. ¿Y qué significa esto? Bueno, que según los límites y la índole de la comunidad. Es decir, que era como lo que le decía al principio, que en un país los conceptos son una cosa, alguna palabra significa otra. Por ejemplo, aquí en El Salvador se dice tenedor, pero en otros países hispanos no se dice tenedor, se dice ahí se está diciendo de diferentes maneras.
Por eso es que la norma es variable, va a variar según el país y según la comunidad. También dice que la otra característica es que puede coincidir aparentemente con el sistema. Es decir, que cuando un sistema ofrece una única posibilidad, así como el habla puede coincidir con la norma. No necesariamente va a ser que coincidan la norma con el sistema o el sistema con la norma de la comunidad. La otra característica es la diversidad. La lingüística moderna, esta es la que reconoce entre las diversidades de norma, la familiar, la culta. También tenemos, bueno, como algunas palabras, si les queremos llamar vulgares, o tal vez algunas palabras populares, también como las coloquiales, entre otras. La norma lingüística también es más limitada que el sistema, puesto que esto nace de una asignación de un valor social determinado a ciertas realizaciones del sistema y no al sistema en su totalidad. La otra característica es que los conceptos que con respecto a la norma se dan son normal y anormal, pongámoslo entre comillas, y no correcto o tal vez incorrecto. Muchas veces va a pasar que la norma normal no coincide con la norma correcta, que no coincide con la norma correcta. Así que porque todo va a depender de la comunidad, del país, de la gente, del pueblo. Buenas noches, una pregunta. Sí, dígame. Esto tiene que ver con lo que dicen de que en otro país hay palabras diferentes, como lo estaba usted diciendo, Ajá. pero con diferente, o sea, significado. O sea, que a otras cosas les llaman por otro nombre, así. Sí, exacto. No nos vayamos tan lejos. Digamos, ahí en México, aquí hay palabras que aquí son ofensivas, pero allá en México eso es lo más normal, decirlo a una persona, o en vez de decirle, mira vos, digamos así como lo decimos acá, sino que allá en México son diferentes cosas. Y puede ser que a nosotros nos parezca incorrecto o hasta extraño y vulgar, pero ahí en ese país eso es lo normal. Y va a pasar tal vez vamos a tener la oportunidad de ir a otros países que están más lejos y que siempre hablan el español, y va a pasar lo mismo, o sea que van a haber palabras que no concuerdan con nuestra normalidad, por eso está esa característica, digamos, como entre comillas. No sé si le ayudé con su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Ok. Eh, la otra característica es que se encuentra en la norma elementos constantes, pero cuando dice elementos constantes no quiere decir que sean como elementos pertinentes desde el punto de vista de algo funcional, porque porque puede ser que no vaya con la clasificación en el sistema. También la norma lingüística es un puente entre sistema y realización, o digamos como es que esa es la característica de la norma lingüística. El puente entre sistema y realización vendría a ser como el habla, y va a estar dado por un patrón lingüístico que va a ser capaz de generar una serie de realizaciones acordes a las exigencias de un grupo social. Y de este modo va a influir la actividad lingüística de los hombres de la sociedad. Todo va a cambiar o todo va a depender en cuanto a aquella cultura o en cuanto a aquella sociedad de ese país. También es un agente de cambio, no solo de algunas realizaciones, si lo podemos decir así, de un sistema por otra, sino que también de cambio dentro del sistema. Es decir, que va a querer la incorporación de nuevos paradigmas impuestos por la norma en ese momento. La siguiente es que está dada por las preferencias
de determinado grupo de la comunidad lingüística y no constituye una barrera para la comunicación. También que los hechos en la norma se van a poder producir en cualquier plano, ya sea en el plano fónico, morfosintáctico o léxico, es decir, escrito, hablado o por señas. Bueno, ahora les hablaba anteriormente de Eugenio Corserio. Les decía que este personaje, Eugenio Corserio, bueno, él fue un lingüístico especializado en su tema, es decir, en la norma lingüística, y fue una de las máximas de las máximas figuras literarias, lingüísticas del siglo XX. Y él propuso, les decía que él había propuesto un círculo lingüístico, y es este. Él propone ese esquema para representar la norma. Y tenemos que son 3 círculos. Vemos que hay uno grande, uno mediano y uno pequeño. Tenemos que el círculo más grande corresponde al habla, es decir, que este abarca toda la serie de actualizaciones, también tanto como las realizaciones lingüísticas que van a ser producidas por el emisor o por los emisores hablantes. Son hechos de habla, por ejemplo, todas las comunicaciones que realizan tantos millones de hispanohablantes. Los hispanohablantes, recordemos que son aquellas personas que hablan el español como lengua materna o que tienen un gran dominio de él. Esas personas se pueden considerar hispanohablantes, así que nosotros somos hispanohablantes y estamos desarrollando, o estoy desarrollando, el primer círculo, que es el habla. El círculo mediano corresponde y representa la norma. Entiéndase aquí que que aquí la norma lingüística descriptiva no equivalente a aquella norma que puede ser prescriptiva, aunque esta segunda, es decir, que la norma prescriptiva llegue finalmente a coincidir con la primera cuando admita o puede prescribir con una norma académica, o también se puede hacer en un uso generalizado y hecho común en norma lingüística entre los hablantes. La norma lingüística va a suponer que hay un grado de abstracción, ya que su superficie es menos extensa. Vemos que el habla va a depender de la norma. Y tenemos el círculo, el pequeño, que es el sistema. Bueno, ese supone, o ese da a entender que hay un segundo grado de abstracción. Tenemos el primero, que es la norma, que depende del habla, y el segundo grado de abstracción, que es el sistema. Y ese sistema, bueno, únicamente va a incluir las características indispensables, aquello que es funcional, también como las leyes abstractas que rigen las relaciones de sus unidades y que rigen el funcionamiento de ese sistema. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Porque no puedo ver ahorita la cajita, pero voy a entrar más tarde. Muy bien, entonces vamos a ver la corrección lingüística. La corrección lingüística, también llamada corrección del lenguaje o corrección lexicográfica, consiste en usar y en la escritura de palabras castizas. ¿Cuáles son esas palabras castizas? Bueno, estas son las que poseen caracteres peculiares o también, digamos, como caracteres típicos de un lugar, de una raza o tal vez de una actividad.
Nosotros como salvadoreños podemos tener palabras castizas, ¿verdad? Como podría ser bicho, cipota o cosas así, que son que son muy típicas de la cultura salvadoreña. Y también expresiones cortas, bien construidas, pero que sobre todo son aceptadas en todo el ámbito hispanoparlante. Algunas de las incorrecciones lingüísticas son deformaciones de palabras que generan palabras inexistentes. Se da el caso que tal vez nosotros no pronunciamos bien las palabras y hacen que nosotros generemos alguna palabra pero realmente esa palabra no existe. Y también otras consisten como, digamos, en usar erróneamente una palabra en lugar de otra parecida. ¿Alguien iba a hablar? En otros casos, bueno, la falla también se puede deber a la falla de la falta de ortografía de algunas letras o una acentuación verbal o gráfica incorrecta, o a veces es un plural mal construido, pues ese se puede decir también, o un artículo mal aplicado. No sé si ustedes ven, digamos, como videos de gente española, y ellos a las videoconferencias no le llaman video o tal vez videollamada, que dependiendo, ¿verdad? Lo que en la escena que estén, sino que ellos dicen vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Se está articulando mal alguna palabra que para nosotros suena mal, pero para ellos decir videollamada, videoconferencia es normal. Entonces, eso va a depender, como digamos, de la cultura, del ámbito en el que estemos. Bueno, muy bien. Voy a ver si hay alguna. Dice, la verdad no entendí bien la diferencia entre norma y sistema y cómo se relaciona. Les estaba explicando, bueno, ese es el esquema que da Eugenio, y la norma, aquí la norma se va a entender como una norma descriptiva. ¿Y qué es esa norma descriptiva? Como digamos que es la forma de describir una lengua, sino que también se va a observar la lengua de sus hablantes, cómo usan diversas partes para describir cómo es esa lengua, o sea, dependiendo a sus palabras. Y teóricamente, esa gramática descriptiva no utiliza conceptos como, digamos, correctos e incorrectos. Y esa norma va a suponer que va a depender, o sea, la norma más que todo depende del habla y va a depender en el ámbito en el que se encuentren, porque va a pasar que para nosotros algo está bien dicho o está bien escrito, o tal vez puede ser que lo hablen mal o lo hablen bien, pero para ese país es lo normal. Era como les decía, ¿verdad? Que nosotros aquí decimos videoconferencia, pero será el caso que en España dicen videoconferencia, videollamada, hacen como la E, la convierten como en I. Y el sistema, bueno, este va a depender de la norma. Va a haber como esa abstracción. Y eso, el sistema únicamente incluye las características indispensables. Ese puede ser aquello que sea funcional, van a ser como, digamos, las leyes abstractas que van a regir las relaciones entre las unidades, pero
es como una cadenita, ¿verdad? Como eslabones, una va a depender de la otra. Ahora nos habíamos quedado en el siguiente tema, que es la acentuación. La acentuación. Bueno, sí, digan. ¿Iban a hacer alguna pregunta? Ok. Entonces, les decía que el siguiente tema es la acentuación. Sabemos que la ortografía es la rama de la gramática, y la gramática es la que ocupa eh, aquella manera de poder escribir correctamente. Por convencionalista o por muy convencional que esto pueda resultar, las reglas son las que regulan la ortografía, y es obligación de todos nosotros, o sea, de todo usuario de nuestra lengua, ese poder conocer dichas reglas a fin de que las podamos utilizar con una mayor corrección. A veces pasa que como estamos escribiendo en WhatsApp y que, ay, pero es que es para mi mejor amigo o para mi mejor amigo, es para mi mamá, para mi papá, no importa cómo escriba. Las redes, y hubo una época también en la que entre más se podría abreviar las palabras y escribirlas con una ortografía malísima, pues era mucho mejor, y aquella publicación se veía como atractiva para algunas personas. Y ahora nos sale, tal vez puede ser que salga en Facebook en algunos recuerdos de cómo escribíamos hace algunos 5 años, hace unos 8 años, pero era porque nos queríamos como, digamos, como que adaptar a algo que no estaba correcto. Entonces, por muy WhatsApp que sea, o por muy Messenger, o por la red que sea, pero tal vez porque no sea formal, es siempre de poder escribir bien, porque nos corresponde a todos nosotros, por ser hispanos hablantes, nos corresponde saber nuestras reglas de acentuación, nuestra ortografía, cómo se escriben algunas palabras. La enseñanza de esa normativa se encuentra rodeada de una mala fama que lleva a cierto menosprecio a la ortografía. O sea, hay personas que no saben valorar el español y escriben, a veces quieren escribir sí y escriben no con la S y con la I, sino que lo escriben con Z y la I, o ponen SHI para que suene un poquito más algo muy diferente, pero la verdad que está mal escrito. Hay personas que hablan el inglés que dicen que el español es lo más difícil para poder escribirlo, porque hay demasiadas reglas de acentuación. Y el español es un texto que debe ser escrito correctamente y también debe ser completamente acentuado. Y también puede ser leído sin ambigüedad por cualquier persona, sea o no una persona hispanohablante. Lo cual eso no sucede con el idioma inglés. Tal vez por comodidad o por deficiencias educativas, o por falta de facilidad tecnológica, el uso de la tilde va retrocediendo. A veces no tildamos las palabras como deben de ser, no hacemos el uso de esta ortografía, y realmente que esto sucede a cualquier persona, sea persona con título o una persona sin título. Las personas acostumbramos como a cortar las palabras, a hacer menos esfuerzo a la hora de escribir. Y el ciclo pasado yo tuve una licenciada en una materia y ella revisaba palabra por palabra, y ella decía que
que en la manera en que nosotros escribíamos también decíamos mucho qué era lo que queríamos nosotros presentar en nuestros trabajos. Y la falta de una tilde cambia o puede cambiar totalmente el significado tal vez de alguna oración o de algún párrafo que nosotros queremos decir en nuestros trabajos. Entonces, esa licenciada lo que hacía era que si nos iban escritas malas palabras, nos bajaba nota por eso. Y a la edad, en el año en que estoy, ya que es 5º año, todavía dice la licenciada que sigue recibiendo trabajos que no van con buenas ortografía. Y recuerden que la ortografía es como alguna esencia, es parte de nosotros. Si nosotros no sabemos escribir bien, la gente desconfía de uno porque dicen, si no saben escribir bien, mucho menos va a poder hacer bien algún otro trabajo. Así que la acentuación es como la parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente los acentos gráficos de las palabras. Ahora bien, veamos algunas definiciones. Está acento prosódico. Este acento prosódico es como un relieve que se realiza en la pronunciación. Es decir, que es aquel que se pronuncia pero no se escribe. No se va a colocar la tilde sobre la sílaba. Tenemos, por ejemplo, campo, mirar, bello. Vemos que estas palabras, al quererlas pronunciar, llevan como ese relieve en la pronunciación, es decir, como que nosotros solemos alzar la voz para poder decir la palabra, pero no llevan tilde. Entonces, a esas palabras que no llevan tilde, pero que sí se necesita una fuerza de voz, se le llama como acento prosódico, porque es solo aquel que se pronuncia, pero no se escribe. Y también el acento prosódico se puede advertir, es decir, que se va a aplicar en la pronunciación. Aquí tengo unos ejemplos, algunos ejemplos de la cantidad de palabras que hay que se escriben con ese acento prosódico. Vaya, por ejemplo, tenemos la primera, calma, salir, tenemos hueso, cursiva, cine, traje, iniciar, director, reloj pareciera, ¿verdad? Que ahí lleva como una tilde, pero solo son palabras, estas son palabras que llevan acento prosódico. Y ustedes pueden, bueno, ahí se pueden estar haciendo como ese ejercicio de estar pronunciando las palabras. Y a veces pasa que también no pronunciamos bien las palabras y decimos, va, como no lleva tilde, o a lo mejor no tenemos como ese conocimiento del acento prosódico. También está la tilde o el acento ortográfico, que este es cuando sí se escribe. Aquí está que es como una comita en la parte de las letras. Bueno, esa es la marca que va escrita y que se coloca sobre una letra para indicar que esa sílaba se pronuncia con mayor intensidad que las demás. También algo muy importante, no solo porque está en mayúscula, no se va a tildar. Esa ya es una regla que dio la Academia Real Española, que las palabras mayúsculas sí se tildan. Y también pasa que a veces nosotros escribimos o que queremos escribir también en cualquier plataforma de los medios que tenemos, que nosotros queremos alargar, digamos, como alguna vocal. Por ejemplo, nos están contando algo y nosotros asombrados queremos decir ¿qué? Y queremos alargarla, Entonces, ha dicho la lengua real española que también esas expresiones así van tildadas. En el caso de la palabra que se puede ser de asombro y pregunta al mismo tiempo, y la queremos alargar,
En todas las E que pongamos, tenemos que hacer el uso de la tilde. Esa es la situación opuesta, ¿verdad?, a la acentuación prosódica. Es decir, que si vamos a escribir esa rayita arriba de la palabra. Y tenemos ahí un ejemplo. Canción, cóndor, único. Podemos ver que la mayor fuerza de voz se da en las sílabas. Y aquí tenemos diferentes tipos de palabras. Ya las vamos a ver más adelante y las vamos a conocer y vamos a tener unos ejemplos por ahí. Así que hay que tener en cuenta que el sentido de una palabra puede ser modificado totalmente si acentuamos o no acentuamos la palabra. La sílaba. Asimismo, la colocación correcta de la tilde permite distinguir funciones y significados en casos de duda o tal vez de ambigüedad que se puedan presentar. Muy bien, veamos las clasificaciones de las palabras según su acento. ¿Hay alguna pregunta? Ajá, también ahí ponía Andrea, bueno, de lo que estábamos hablando hace ratos, que en vez de escribir por qué, hay mucha gente que tiene, que podemos tener o tienen problemas con los tipos de por qué que hay, porque hay por qué de pregunta, por qué de admiración, por qué de, digamos, como de respuesta a algo. Y si en ese por qué nosotros fallamos al escribirlo, se puede cambiar el significado o lo que queremos dar a entender. Peor si es escrito, ¿verdad? Si queremos comunicar algo a alguien y no escribimos bien esas palabras, bueno, pues se puede cambiar completamente o la persona a la que le estamos escribiendo puede ser que no entienda. Bueno, vamos a ver las clasificaciones de las palabras según su acento y tenemos las palabras agudas. Bueno, estas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba y se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Eso es muy importante, como estarlo leyendo o estarlo recordando y saber distinguir cuáles son esas palabras agudas. Y esas van a llevar la tilde. En este caso es una tilde prosódica, pero también puede ser un acento ortográfico o la tilde, ¿verdad? Y se van a tildar únicamente, dice que son aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba y se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, tenemos conversar. Si ustedes hacen ese ejercicio de decir la palabra con la mayor fuerza de voz, van a ver que sí, es una palabra que es una palabra aguda porque también lleva un acento prosódico. La siguiente palabra es pastor. Aquí hay una fuerza de voz, pero no se escribe o no se pone la tilde porque no termina en N, S o una vocal. Diferente es el caso con la palabra oración. A veces se nos hace más fácil poder tildar estas palabras porque sabemos que cuando terminan en N siempre va a ir una tilde en la vocal, en la sílaba, en la última sílaba. Y tenemos la palabra café. Están las otras palabras, el otro tipo de palabras, que son las palabras graves o llanas. Bueno, estas son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Pueden llevar un acento prosódico, pero no se van a acentuar si terminan en vocal o en las consonantes N o S, es decir, lo opuesto a las palabras agudas. Tenemos la primera palabra, protestante. No se tilda porque, esta palabra no se tilda porque tiene ahí la penúltima sílaba que termina con E. Y
Es diferente el caso de la palabra difícil. Sabemos que sí lleva una tilde en la penúltima sílaba y es porque termina también en L. Y tenemos la palabra biceps, libro, árbol, y hay muchas más palabras. O sea, si se las ponía todas, iban a salir un montón de diapositivas queriéndoles explicar cuáles son esas palabras claves o llanas. Pero el tips digamos como el secreto es saber el significado de las palabras graves o agudas, saber diferenciarlas. Y tenemos la otra clasificación, que son las palabras esdrújulas. Bueno, estas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Aquí no hay un acento prosódico como en los otros casos anteriores. Y tenemos la primera palabra, préstamo. Tenemos esta es la antepenúltima. Tenemos última sílaba, penúltima sílaba y la antepenúltima sílaba. Y aquí podemos saber que lleva la mayor fuerza de voz. La siguiente palabra es hipócrita. Última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima. Eso nos hace saber que es una palabra esdrújula y porque va a ir tildada en la antepenúltima sílaba. La siguiente palabra es crédito. También el mismo ejercicio ahí se puede estar haciendo la última sílaba, la antepenúltima y la penúltima. Y sabemos que es una palabra esdrújula. Así es lo mismo como exámenes, llegábamos. Y tenemos las palabras sobre esdrújulas. Dice que son aquellas que tienen el acento en una sílaba anterior a la penúltima sílaba y se trata de dos tipos de palabras. Aquí en esta clasificación de las sobresdrújulas entran otro tipo de palabras. Tenemos los adverbios y también tenemos aquellas formas verbales que van a ser formadas por la composición de dos pronombres. Veamos primero los adverbios. Dice que los adverbios de modo terminados en mente, en este sufijo terminado mente. Aquí tenemos un ejemplo. Difícilmente. ¿Cómo sabemos que es una palabra sobresdrújula? Porque va a llevar la tilde en la sílaba anterior a la penúltima. Perdón, aquí sería anterior a la antepenúltima, sería aquí, perdón. Última, penúltima, antepenúltima y esta es la anterior a la antepenúltima. Y aquí sí se da el caso del acento prosódico. Tenemos evidentemente, obviamente. Sabemos que es una palabra sobresdrújula porque termina en esos adverbios, terminan en mente. Y está la otra, que estas son formas verbales formadas por la composición de dos pronombres personales átonos con una forma verbal. Cómetelo, tráemela. Vemos que son por dos pronombres y juntos hacen una sola palabra. Veamos algunas reglas básicas. Bueno, se tildan, como primera regla, se tildan todas las palabras agudas que terminan en N o en S. Aquí tenemos algunas palabras de ejemplos. También termina en N, jamás, lección, según. Estas palabras siempre van a ir tildadas porque sabemos que terminan en N o en S. Así que recuerden que siempre van a ir tildadas y como es una palabra aguda, siempre va tildada en la última sílaba.
La segunda regla básica es que las palabras agudas que no terminan en vocal o en N o en S solas nunca se tildan. Ese es el caso contrario, ¿verdad? Que las palabras agudas que no terminen en vocal, en N o en S, nunca se van a tildar, pero sabemos que llevan una fuerza de voz y es un acento prosódico. La siguiente regla es que las palabras llanas que terminen en otras letras siempre se tildan. Decíamos que las palabras llanas son aquellas que llevan un acento prosódico o una tilde en la penúltima sílaba y no se acentúan cuando se terminan en vocal, en N o en S. Así que tenemos que las palabras agudas sí se van a tildar cuando terminen en N o en S, pero las palabras llanas que terminan en otras letras que no sean N y S, esas sí se van a tildar siempre. La otra regla es que tampoco la tilde nunca va a ir en las palabras llanas que terminen en vocal, en N o en S solas. Por ejemplo, tenemos medios, esa termina en S, sabemos que es una palabra llana, por lo tanto no se va a tildar. La otra está revela, modo, subjuntivo. Esas palabras son llanas porque terminan en vocal, en N o en S y no se tildan. Las palabras llanas que terminan en otras letras siempre se tildan. Por ejemplo, las palabras que terminan como en X, ¿qué pasará con esas palabras? Sí se van a tildar. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra anthrax. Termina en X, pero lleva una fuerza de voz y se tilda porque termina en X. Y todas las palabras sobre esdrújulas y esdrújulas se tildan. Por ejemplo, áspera, esdrújula, católico, propósito, éxtasis, dígamelo, tráigaselo o tráigamelo. Muy bien, veamos la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es la que permite distinguir. Quería ver si había alguna duda antes de empezar. Ajá, veo que están poniendo ejemplos, muy bien. Así que no hay duda, vamos a seguir con la diapositiva. La tilde diacrítica es la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y presentan diferentes pronunciación. Como que se les viene a la mente con solo escuchar ese concepto. Léanlo y dígame. Sí, podríamos decir la palabra solo cuando habla de soledad o cuando estamos haciendo de solamente. Ajá, sí, exacto. Así que esa es la que permite, es la que va a permitir distinguir las palabras que se escriben igual. Por ejemplo, mi, cuando me refiero a mi persona, y mi cuando lo ocupo solo como, digamos, para enlaces o para conectar algunas palabras con la otra. En ese sentido, la ortografía de la lengua española señala que la tilde diacrítica se utiliza a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero distintos significados que se ponen entre sí por ser una de ellas tónicas y la otra átona. ¿Cuáles son las sílabas tónicas? Las sílabas tónicas son también ahí son también llamadas las sílabas acentuadas. Es aquella que se va a presentar con una mayor prominencia fonética en una palabra, es decir, aquella
a donde vamos a alzar la voz para poder decir esa palabra. En este sentido, entonces, va a coincidir siempre con el acento prosódico de la palabra. Y la palabra átona es también conocida como la sílaba inacentuada, y es toda aquella sílaba sobre la que no recae el acento prosódico en una palabra, es decir, que va a ser aquella palabra o aquella sílaba distinta a la sílaba tónica de una palabra. Entonces, ese es como, digamos, como el secreto, ¿verdad?, de la tilde diacrítica, las palabras tónicas y las palabras átonas. Y esas van a pertenecer a categorías gramaticales distintas, cada una de las dos. Muy bien, tenemos una lista de monosílabos con tildes diacríticas. Son las siguientes. Alguien que quisiera, no sé, darme de cualquiera de las 8 palabritas que tengo aquí de estos monosílabos, alguien quisiera dar qué significa el sí con tilde o el sí sin tilde, cualquiera de las 8. No necesitan así, digamos, como extenderse mucho, sino que puedes decir la SE con tilde, qué es lo que significa, la SE sin tilde, qué es lo que significa también. T con tilde es de bebida, de la bebida, ¿verdad? Y T así sin tilde, por ejemplo, como te quiero, te amo, diría yo, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Vamos a ver la caja de mensajes. Dice Yamilet que sí es de afirmación y esa es con tilde, ¿verdad? La sí con tilde y la sí expresa condición. Ajá, muy bien, Yamilet. Muchas gracias. Veamos muy bien. Tenemos La palabra, Sí, la dígame. palabra con tilde hace referencia a una persona. La palabra ¿qué dice? Disculpe, no le comprendí. Se refiere a un objeto. Ajá. Sí. Muy bien, gracias. Veamos la primera. Tenemos el tú con tilde, que es de pronombre personal, que está frente a tú sin tilde, que es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, un ejemplo de una oración podría ser: tú tienes muy claro cómo plantear tu futuro. Eso es una conversación entre dos personas, ¿verdad? Donde yo le puedo estar diciendo a algún compañero o tal vez a alguno de ustedes, que les estoy diciendo tú es de pronombre, o sea que estoy señalando o estoy viendo directamente a la persona con la que estoy en ese momento. Tú tienes muy claro cómo planear tu futuro. No sé si me voy a entender la diferencia entre tú como pronombre y tú como un adjetivo posesivo. Tenemos la segunda, él con tilde y él sin tilde. Él es el pronombre personal y está frente a él como artículo. Tenemos un ejemplo, él siempre elige el camino más corto. Vemos que tenemos él, que estamos refiriéndonos a una persona, y el que lo usamos como artículo cuando decimos elige el camino más corto. La siguiente es mi, también como pronombre personal, y mi como un adjetivo posesivo. Un ejemplo podría ser: para mí es importante que te acuerdes de mi cumpleaños.
no sé si puedo darles a entender la diferencia entre mí como pronombre y mi de adjetivo posesivo. Podemos decir mi ventilador, mi cama, mi cuarto, un mi sin tilde, pero el mi con i es cuando hacemos referencia, este es un pronombre personal. La siguiente tenemos sí, sí con tilde y sí sin tilde. El sí es un pronombre personal también, pero es un adverbio de afirmación. Cuando queremos decir, si nos preguntan algo, ¿tienes hambre? ¿Qué contestamos? Un sí en el que estamos diciendo que sí o sea, que sí tenemos hambre, que sí queremos comer. Y está el sí, que es como una conjunción o una nota musical también. El ejemplo podría ser, sí, el otro día se me olvidó comprobar si había apagado la televisión. Vemos que aquí estamos afirmando algo en esa oración y es que estamos diciendo que sí se nos olvidó apagar la televisión. Tenemos el T con tilde y el T sin tilde. El T es como un sustantivo de infusión con un pronombre de la letra, con un pronombre o la letra T. Por ejemplo, podemos decir, por lo que veo, el té rojo es el que más te gusta. Estamos hablando de una bebida que el té rojo es el que le gusta a la otra persona. Y tenemos la palabra de, que esta es una palabra tónica, y se refiere al verbo dar. Y también tenemos de, que es como alguna preposición, o también cuando referimos a alguna letra, a la letra D. Por ejemplo, podríamos decir, me encanta que mi hijo alguna madre, ¿verdad? Podría decir, me encanta que mi hijo me dé besos en la mejilla. Estamos hablando de que el hijo le está dando besos a su madre. Y el C con tilde y el C sin tilde, esta es como ahí cuando nos referimos a algo que nosotros sabemos del verbo ser o saber. Y esta es una conjunción adversativa equivalente a pero, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Dice, hoy he trabajado más horas. Perdón, dice el ejemplo, sé muy bien que no se rinde a la primera de cambio. Cuando queremos nosotros decir algo que hacemos referencia al verbo saber y tenemos que usar este monosílabo se, siempre tiene que ir tildado, porque si no se tilda, obviamente va a cambiar el significado de lo que nosotros queremos decir. Y tenemos más con tilde y más sin tilde. El más con tilde es un adverbio, es un adjetivo, es un pronombre, o también cuando nos referimos a una conjunción con valor de suma o un sustantivo. Y el más sin tilde es una conjunción adversativa, como digamos decir, equivalente a pero. Y el ejemplo podría ser, hoy he trabajado más horas, más me siento con energía. Se puede notar la diferencia que en la primera parte de la oración dice, hoy he trabajado más horas, es porque se refiere a una conjunción con valor de suma. Y cuando dice, más me siento con energía, es como estar diciendo que equivalente a algo. Así que por otra parte, también se
podemos aplicar la tilde diacrítica a unas cuantas palabras polisílabas. ¿Y cuáles son esas palabras polisílabas? Son aquellas que van a llevar más de 4 sílabas en su formación y puede ser de 4, 5, 6, 7 o 10 o más sílabas. Y pueden variar en cantidad según el número de sílabas que tengan y también puede darse como en los interrogativos, en los exclamativos, como dudas, en cuánto, cómo, a dónde, y en la forma que serían los interrogativos y exclamativos, ¿verdad? Que sería qué, cuál y quién. Veamos si hay alguna pregunta. Los monosílabos no se tildan excepto estos. Sí, es exacto. Los monosílabos son aquellos que solo tienen una sílaba, ¿verdad? Entonces solo se van a tildar estos y por eso hay como esa diferencia entre ellos, porque si nosotros ponemos ese monosílabo con tilde, estamos haciendo referencia a del verbo saber. Si yo escribo yo sé inglés, estoy diciendo que estoy haciendo referencia a que yo sé algo, a que yo puedo hacer algo. Y dice que el tú se usa cuando se habla de una persona y tú cuando se habla de algún objeto. Sí, así es, correcto. Cuando queremos hacer, o digamos cuando queremos referirnos a alguien, tú te comiste mi chocolate, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a una persona. Y cuando usamos el tú sin tilde es cuando nos referimos a un objeto. Por ejemplo, tu lapicero, tu cola, tu celular, tu computadora. Y dice Damaris Carranza, dice, más con tilde es de... Más con tilde es de aumentar y sin tilde es como comparativa. Sí, exacto. Bueno, Susi puso un ejemplo, dice, C es de ser y C de pronombre. Susi puso también más de adverbio, de cantidad y más para expresar alguna idea opuesta. Quiero ver, Brenda dice, los videos anteriores se pueden ver o ya no, porque es la primera vez, es la primera clase de refuerzo que veo. Yo creería, Brenda, que sí se pueden ver los demás videos. Así que vamos a ver la tilde de las palabras compuestas. Y dice que en las palabras compuestas son aquellas palabras formadas por 2 o más elementos. La tilde depende de si la palabra resultante tiene o no guión. Si no lo tiene, la primera palabra original pierde su acento y la segunda lo conserva, lo que se refleja en la palabra resultante de acuerdo ya con las normas generales de acentuación. Esas palabras compuestas son aquellas que están formadas por 2 o más elementos. Por ejemplo, tenemos así mismo y proviene de así con tilde y más la palabra mismo, pero por las normas generales de acentuación no se tilda. Tenemos la otra decimoséptimo. Estas son 2 palabras en una sola y ambas palabras se tildan, pero la regla dice que si no lleva guión, el que prevalece la tilde será la segunda palabra. Si tiene la tilde, si tiene el guión, cada elemento conserva su tilde original.
Y tenemos ahí histórico crítico, hispano suizo, franco alemán, vivienda puente. Son dos palabras pero como va ahí separada por el guión, sí se tilda. A la hora de colocar la tilde o no, la palabra compuesta, hay que tener una serie de reglas ortográficas. Por ejemplo, si la palabra compuesta que hemos formado lleva un guión entre las dos palabras, es muy sencillo porque estas permanecerán de la misma forma. Por ejemplo, teníamos el ejemplo que les decía anteriormente, que franco-alemán, también físico-químico, son dos palabras que van tildadas y siempre prevalece su tilde porque van separadas por un guión. Otro caso diferente sería cuando la palabra compuesta no lleva guión. En este caso, la única palabra que puede tener la tilde es la segunda. Era como les decía al principio, ¿verdad? Por ejemplo, videojuego, que en ese caso, bueno, se pierde la tilde por las reglas generales. Y los adverbios que terminan en mente, bueno, estos se van a originar de la unión de este sufijo más un adjetivo. Por ejemplo, tenemos tímidamente. La palabra tímida sabemos que lleva tilde, pero como va compuesto por un sufijo que es mente, siempre irá tildada. También tenemos las palabras. Otro caso va a ser las palabras compuestas que no llevan guión. Era como la palabra decimoséptimo, si no lleva guión, prevalece la tilde de la segunda. También tenemos que las palabras compuestas que están formadas por una forma verbal que lleva tilde, ese también lleva tilde originariamente. Por ejemplo, estate, deles, suponlo y palabras así. Otro caso parecido al anterior es de las palabras compuestas que se forman con una forma verbal que originariamente no lleva tilde. Por ejemplo, tenemos la palabra quita o tal vez la palabra quita, pero queremos decir quitárselo. Entonces, esta va unida por unos pronombres enclíticos que son la, los, les, me, tes, le, les. Entonces, queremos decir quitárselos, llevan la palabra verbal más los pronombres enclíticos, que sería se y lo. Y en el último caso, que es un poquito más complicado, pero se trata de palabras compuestas que han formado que han formado la unión de una forma verbal y que su forma original, bueno, contiene un hiato, es decir, que va a contener dos vocales seguidas, se encuentran juntas pero en diferentes sílabas. Por ejemplo, tenemos oírme, va tildado en la i, y la primera sílaba es o, la segunda sílaba es ir y la tercera sílaba es ime. Entonces, estas palabras que contienen un hiato van a ir siempre tildadas. Y ya casi terminando, tenemos las acentuaciones dobles. Bueno, la doble acentuación se produce porque podemos cargar la voz sobre la vocal abierta, en cuyo caso la palabra no lleva tilde, o podemos hacerlo sobre la vocal cerrada, y entonces la palabra sí llevaría tilde por regla del acento diérético. Veamos ahí unos ejemplos y dice que poseen doble acentuación las siguientes palabras. Y se recomienda los de la primera columna, ¿verdad? Tenemos chofer, debe de ir tildado, cónclave, que no lleva tilde, pero lleva hay un acento prosódico, no se escribe, pero sí lleva una fuerza de voz. Y tenemos la palabra fútbol. Sabemos que esa tiene que ir
tildado y pareciera que el acento lo lleva ahí en la última sílaba, vol, pero en realidad lo lleva en la penúltima sílaba. No sé si tienen alguna duda antes de darles. Bueno, entonces así que como resumen, podemos decir que las palabras, según el lugar donde llevan la tilde, la sílaba tónica pueden ser agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Y las palabras agudas, bueno, van a ser aquellas que llevan la sílaba tónica en las últimas sílabas. Las palabras llanas sabemos que son las que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y la esdrújula lleva la sílaba tónica en la antepenúltima. Y la sobreesdrújula lleva sílaba tónica en la sílaba anterior a la penúltima sílaba. Esto sería hasta el momento de la clase. Y no sé si tienen alguna duda. Bueno, voy a estar ahí haciendo preguntas en los foros por si las quieren contestar. Así que, sin más nada que agregarles, darle muchísimas gracias por su asistencia a esta clase. Y pasen feliz noche.